Habíamos visto hasta aquí las tablas principales de la clasificación decimal universal. Veamos a continuación las tablas auxiliares. Recuerden, las tablas principales nos permiten una notación sustancial general del núcleo básico del concepto que queremos representar, pero las tablas auxiliares nos permiten precisar aún más ese concepto. Vamos a encontrarnos con las tablas 1A y 1B, que son recursos de enlace. La 1A tiene signos de coordinación y extensión, la 1B signos de relación simple, relación fija y subagrupamiento. Los vamos a ir viendo de a poco. La tabla 1C es para los auxiliares comunes de lengua o de idioma, la 1D para los de forma, al igual que teníamos forma con las LEM, ¿sí? Que podíamos explicar la forma de ese recurso de información, lo mismo podemos hacer con la clasificación decimal universal si vemos que es apropiado indicarlo. En la tabla 1E nos encontramos con auxiliares de lugar, ¿sí? Espacios geográficos o de otra naturaleza. La 1F es para los auxiliares comunes de grupos étnicos y nacionalidades. Aquí en la versión 2016 esta tabla se llama así, en las versiones anteriores se habla de raza. Por eso les digo que las versiones nuevas van modificando y digamos, otorgando nombres mucho más apropiados a los conceptos que se quieren expresar. Ya no hablamos de razas, es apropiado hablar de grupos étnicos y de nacionalidades. La tabla 1G es para los auxiliares comunes de tiempo, la 1H es para las notaciones ajenas a la CDU, que no forman parte de la CDU, pero que se pueden utilizar, ya vamos a ver cómo. Y la 1K es para auxiliares comunes de características generales, ¿sí? Es el guión 02, guión 03, guión 04 y guión 05. No se asusten que vamos a ir viendo uno a uno cada una de estas auxiliares. Los auxiliares comunes. Cuando hablamos de auxiliares, hablamos de auxiliares comunes y de auxiliares especiales. En primer año vemos auxiliares comunes, auxiliares especiales lo van a ver el año próximo. Los auxiliares comunes pueden ser también de dos naturalezas. Los independientes, que se pueden usar sin asociarlo a una anotación de las tablas principales o de la tabla principal, y son los que están en la tabla 1C, 1D, 1E, 1F y 1G. En cambio, el resto de los auxiliares, la 1K en este caso, es dependiente y es el auxiliar común de características generales, que depende de una notación general, no se puede utilizar solo. Los auxiliares especiales, como decíamos, son facetas que expresan aspectos recurrentes, pero en un contexto temático más específico que los auxiliares comunes. Son dependientes de clases particulares y no se pueden usar en otras clases, ¿sí? Solo se pueden utilizar de una manera autónoma. Estos son los especiales. No están en un sector determinado de la versión impresa de la CDU, en una tabla particular, sino que están distribuidos entre las clases a las cuales complementan, ¿sí? En las tablas principales los vamos a encontrar. Puede ser que complementen a una anotación de una tabla principal y también los podemos encontrar en las tablas auxiliares, complementando una tabla auxiliar. ¿Cómo los reconocemos? Porque están precedidos por un guión o por un punto y un cero o un apóstrofo o apóstrofe, ¿sí? El guión 1 hasta el guión 2, 3, 4 hasta el 9, el punto 01 hasta el punto 09 o el apóstrofe 0 hasta el apóstrofe 9, ¿sí? Como dijimos, los vamos a ver en profundidad el año que viene, en segundo año. Entonces, repasando los auxiliares de la CDU, pueden ser comunes o especiales. Los comunes pueden ser independientes o dependientes. Y los especiales los vamos a ver con mayor profundidad más adelante. ¿Qué podemos encontrar en CDU también? Nos podemos encontrar con algunas notas de alcance, ¿sí? No están en todas las notaciones, pero sí en algunas, y son unas indicaciones o instrucciones y muchas veces hasta contemplan ejemplos. Siempre que aparezcan estas indicaciones que se denominan notas de alcance, hay que leerlas y seguir esas instrucciones. Aparecen debajo de la designación de la clase, que es el sinónimo verbal de la notación, y están en letras cursivas. Veamos un ejemplo en CDU. 598.1 que dice reptilia y entre paréntesis reptiles. Fíjense que tiene una nota en cursivas que dice clasificar aquí
También la herpetología, alternativamente indicar la herpetología como rama de estudio mediante la combinación de dos puntos con 001. Esto está tomado de la página 350 de la CDU del año 2016. Pero ustedes, usen la que usen, pueden buscar y empezar a mirar dónde aparecen notas de alcance, qué es lo que dice, qué ejemplos se brindan, cómo deberían seguir esas instrucciones. Aprovechen a ir frenando el video y a buscar ustedes en su propia CDU ejemplos de las cosas que estamos explicando. Referencias, también nos encontramos con referencias en la CDU. ¿Cómo las encontramos? Bueno, se encuentran indicadas con una flechita, ¿sí? Que las tenemos que leer como si fuese una referencia de véase además, así como en LEM teníamos referencias de véase además. Bueno, así las tenemos que leer estas flechitas. ¿Y qué significa? Que ese tema puede estar tratado desde otro punto de vista. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en el primer video sobre caballo, que está abordado desde distintos puntos de vista y en distintas tablas o clases? Bueno, acá eso estaría indicado con una flechita. Por eso estas referencias las tenemos que tener en cuenta antes de tomar la decisión definitiva de colocar una anotación o un recurso de información. Si hay una anotación que encontramos, que vemos que está representado el término o el concepto que a nosotros nos parece que responde a la temática del recurso de información, pero vemos que en la CDU hay una flechita y me manda a ver otro número, voy a mirar ese número para quedarme tranquila si no es ese otro número que en realidad tengo que colocar, ¿sí? Veamos un ejemplo. En el número que vamos a encontrar en la tabla principal, 331.46, que responde, ese número responde al concepto de accidentes de trabajo, yo encuentro una flecha que me manda a ver el 614.8. ¿Qué hay en el 614.8? Si yo voy a buscar, me voy a dar cuenta que habla de accidentes, riesgos, peligros, prevención de accidentes, protección personal, seguridad. ¿Por qué? ¿Cuál tengo que elegir yo? Bueno, tengo que saber que en el 614 es de la tabla 6, voy a encontrar todos los conceptos que responden a medicina, ¿sí? Por tanto, ese número de 614.8 está hablando de accidentes de trabajo, pero vinculado a la medicina laboral. En cambio, el 331.46 está en la clase 3, en la subclase 331. En la clase 3, en ese lugar yo me encuentro con conceptos de economía laboral, de organización del trabajo, es decir, los accidentes del trabajo, pero desde un punto de vista económico. ¿Cuál tengo que usar? Y depende del recurso de información que yo esté describiendo, ¿sí? Si yo tengo un libro que habla de accidentes del trabajo desde el punto de vista económico, el que tengo que poner es 331.46. Pero si en cambio estoy hablando de accidentes de trabajo desde el punto de vista de la medicina laboral, entonces es adecuado que yo coloque el 614.8. ¿Se entiende? Entonces, accidentes de trabajo, depende desde qué lugar esté mirado, yo voy a tener que colocar distintas notaciones. Vamos a ver un resumen de las tablas auxiliares que estuvimos mencionando. En la sección 1 de las CDU me voy a encontrar con los auxiliares comunes, con la tabla 1A y 1B, que son recursos que me permiten enlazar, vincular. Luego, las subdivisiones auxiliares comunes independientes, que se pueden utilizar solos, sin una anotación de las tablas principales, voy a tener la tabla 1C, que son los auxiliares comunes de lengua, la 1D, auxiliares comunes de forma, 1E, auxiliares comunes de lugar, 1F, comunes de ascendencia humana, grupos étnicos y nacionalidades, y el 1G, auxiliares comunes de tiempo. Luego tengo las subdivisiones auxiliares comunes, pero dependientes. No pueden ser utilizadas solas, requieren estar atadas, ¿sí? Vinculadas a una notación principal. ¿Cuál es? Es la tabla 1H para las notaciones procedentes de fuentes ajenas a la CDU y la 1K, que son auxiliares comunes de características generales. Ya vamos a ver ejemplos en cada uno. La sección 2, en cambio, está destinada a las subdivisiones de auxiliares especiales, que no lo vemos este año y que lo vamos a repasar en otra oportunidad. Vamos a ver la tabla 1A y 1B, que son los recursos de enlace. Estos recursos me permiten ampliar el significado de una clase determinada, asociándola con otras y generando clases compuestas. ¿Para qué los uso? Para relacionar clases principales o clases auxiliares entre sí. Veamos. En la 1A voy a encontrarme con la coordinación de extensión, ¿sí? Cuyo símbolo es el más.
Y en la sección 1 voy a tener la coordinación de adición, ¿sí? ¿Para qué se usa? Para unir dos o más números de la CDU que no sean consecutivos. Me sirve para indicar un tema que esté compuesto para el que no existe un número simple. Por ejemplo, minería y metalurgia, ¿sí? Por un lado tengo minería, que le corresponde en la notación 622, y por otro lado tengo metalurgia, que es la 669. Entonces, si yo tengo un libro que habla de minería y metalurgia, coloco estas dos notaciones principales unidas de un más. Otro ejemplo, Francia y España son dos auxiliares de lugar, ¿sí? Bueno, Francia es el número 44 y España le corresponde el 460. Coloco esas dos notaciones auxiliares unidas por el signo más. La tabla 1A, que es también de coordinación, pero de extensión, y su símbolo es la barra oblicua o diagonal. ¿Para qué sirve? Para unir el primer y el último número, pero de una serie que sea consecutiva, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el hogar, la vivienda y el mobiliario son el hogar 643, a la vivienda le corresponde el 644 y al mobiliario el 645. En vez de poner esos tres números sumados con un más, como son consecutivos, 643, 644 y 645, puedo omitir el del medio y colocar una barra diagonal indicando que es desde el 643 hasta el 645, ¿sí? Para que no me quede una anotación tan larga. Veamos otro ejemplo, América del Norte, América Central y América del Sur, ¿sí? Es el 7/8. ¿Por qué? Porque en el medio va a haber un montón de países también, ¿sí? Que están dentro de estos continentes y que este recurso de información aparentemente habla de estos tres partes, digamos, de América, del continente americano. Entonces coloco el 7/diagonal 8, lo que me permite, en vez de tener que poner todos los numeritos que van en el medio, ¿sí? Fíjense ustedes en el auxiliar, en la tabla de auxiliares del lugar, todos los números que hay entre el 7 y el 8, entonces, en vez de poner todos esos números, coloco la barra diagonal y ya incluyo a todos los que están en el medio. Veamos la tabla 1A, que es de coordinación, extensión, perdón, es la misma que estábamos hablando, pero cuando el número que sigue a la diagonal es mayor de 3 dígitos, ¿sí? Y comienza con un grupo de dígitos comunes al número precedente. Uso la barra diagonal para abreviar, omitiendo esos dígitos comunes a ambos. Entonces, veamos un ejemplo. 523.45 corresponde a Júpiter, 523.46 a Saturno y 523.47 a Urano. En vez de colocar el 523.45 barra 523.47, porque yo quiero poner esos tres planetas, ¿no? Un recurso que hable de esos tres planetas, yo debería poner entonces el primero y el último, ¿no? En vez de poner ese 523 puntos que se repiten cada uno, las reglas de este sistema me dicen que puedo omitir esa primera parte que se repiten los tres, el 523 puntos. Entonces, pongo en el primer número, 523.45, diagonal, barra diagonal, omito el 523 y pongo el punto 47. Eso me indica que delante de ese 47, de ese punto 47, debiera aparecer lo que ya aparece en el anterior. ¿Se entiende? Bien. La tabla 1B, que es de relación, subagrupamiento, fijación del orden. En esta sección 1 de relación simple me voy a encontrar con el símbolo 2 puntos. ¿Para qué me sirven los 2 puntos? Para unir dos o más números de la CDU que estén separados. Veamos un ejemplo. Ética relacionada con el arte. Ética es 17 y arte es 7. Si yo le pongo los 2 puntos, estoy diciendo que el primer número se relaciona con el segundo y viceversa, o al revés. La ética relacionada con el arte o el arte relacionado con la ética. ¿Se entiende? Entonces, estos 2 puntos indican que estos dos números que estoy colocando juntos están relacionados, que es un documento que me habla de la relación entre uno y el otro. Y los 2 puntos sirven para que el primero se relacione con el segundo o el segundo con el primero, es indiferente.
Por otro lado, tengo la sección 2 de subagrupamiento, cuyos símbolos son los corchetes. Se utilizan para subagrupar dentro de la combinación compleja de números. Aquello que yo quiero agrupar lo coloco entre corchetes, ¿sí? Me permite clarificar la relación entre los componentes. Por ejemplo, si yo quiero decir, hay un documento que me habla de la minería y de la metalurgia en Suecia, yo agrupo minería y metalurgia, los pongo entre corchetes, ¿ven? 622 para minería, 669 para metalurgia, los agrupo y les pongo el más, y 485, entre paréntesis, que le corresponde a Suecia, lo coloco al lado, como por fuera de esos corchetes, ¿sí? Entonces, esto me indica que minería y metalurgia van juntos y que ambos se vinculan con Suecia. La tabla 1b también me permite utilizar la relación, el subagrupamiento, en la fijación de un orden que va estipulado y que no se puede modificar. El símbolo son los dos puntos dobles, se usa para indicar que el concepto que sigue después de esos dos puntos dobles está subordinado con respecto al número que lo precede, ¿sí? Es decir, se fija un orden, primero uno y el segundo relacionado con ese primero. Veamos un ejemplo. 77.044 corresponde al concepto de fotografía. 355.4 corresponde a guerra. Si yo en el medio coloco los dos puntos dobles, estoy diciendo que este documento habla de fotografía de guerra. Pero no es como los dos puntos simples, que yo podía decir fotografía de guerra o guerra de fotografía, ¿se entiende? No puedo usar ese porque el documento no habla de esas dos cosas de manera indiferente. Habla solamente de fotografía de guerra. Entonces, esos dos puntos dobles significan que la guerra está subordinada a la fotografía y que no se pueden dar vuelta esos números. Bien, vamos a seguir más adelante con otros ejemplos. Aquí tienen las referencias bibliográficas utilizadas para este PPT. El texto de Civaliero, Clasificación Decimal Universal, es el manual básico de la versión o de la edición de la CDU 2016, y las diapositivas elaboradas por Julia Catalina Valdés, que es una profesora que ha elaborado, que antes dictaba la materia Análisis Documental 1 y que elaboró unas diapositivas que sirvieron de base para esto.